Hace algunos días alguien me pedía que hiciéramos un video en donde pudiéramos explicar las diferencias que existen entre las diversas denominaciones del cristianismo, porque de repente nos surgen algunas inquietudes en qué cosas nos asimilamos, qué cosas podemos hacer juntos o qué cosas no podemos hacer juntos. Y yo creo que es una muy buena idea. Yo quisiera platicar acerca de la fe católica, comenzando por mí, comenzando por mi propia fe. Yo quiero platicarles que yo me llamo Víctor Jiménez, soy mexicano, tengo 34 años de edad y bueno, yo propiamente recibí la fe de parte de mis padres. Ellos me fueron educando de una manera muy especial y nos transmitieron este valor fundamental de la fe. La fe para ellos es una fe sencilla, es una fe sobre todo que no solamente consiste en una tradición vacía, sino consiste en una serie de valores que nos han ido transmitiendo y que nosotros hemos tratado de ir viviendo. Es una fe que yo aprendí a través de la oración, ¿verdad? Cuando yo recuerdo muy bien aquel pasaje cuando era pequeño, tenía una pesadilla y recuerdo muy bien que en medio de los gritos que uno se despierta por la pesadilla, mi papá se acercó y me enseñó una pequeña oración que todos conocemos como el Magnificat, que es un canto de la Virgen María que está en las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, y a través de la enseñanza de esa oración pues yo sentí esa compañía y esa cercanía de mi papá. Y así como esta, había otras experiencias en donde la fe para nosotros era algo fundamental, era un momento para estar juntos, para compartir, por ejemplo, los domingos, la mesa, la plática. Era un momento también para ir fortaleciendo nuestra identidad y sobre todo para ir creciendo en el amor. Ir creciendo en el amor entre nosotros, ir creciendo en el amor hacia los demás e ir creciendo sobre todo en el amor a Dios. Yo creo que este es el fundamento de la fe que recibí cuando era pequeño. Hay algo que es fundamental en nuestra vida de fe, algo que es como la raíz de toda nuestra creencia, que es verdaderamente la fuente de donde dimana toda nuestra espiritualidad, que es la fe en Jesucristo. Me vienen a la mente las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas 2:22, cuando dice: vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y yo creo que esta es la experiencia, mi experiencia personal que he podido descubrir, de sentirme amado por Dios, de saber que el Señor sigue vivo y resucitado y que ha muerto por amor a mí. Esta experiencia que ha sido revelada por medio de Jesucristo, esta experiencia que ha sido confiada a la Iglesia, es la que seguimos viviendo a través del tiempo y específicamente más aún a través de la creencia en la Trinidad, en la creencia en que Dios se nos ha dado a conocer como una comunidad, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver cuando Jesús constantemente en el Evangelio de Juan dice: el Padre y yo somos uno, quien me ve a mí ve al Padre. Cuando nos hace referencia al Espíritu de Dios que mandará. Cuando San Pablo, por ejemplo, en las primeras cartas y en los saludos a las primeras comunidades, dirigía este mensaje siempre comenzando con la invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de esa manera esta fe trinitaria es lo que nos da identidad a los cristianos católicos. Sin esta experiencia de fe, sin haber tenido este encuentro con el Señor vivo y resucitado, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras propias miserias y pecados, no se puede entender la fe cristiana. No se puede vivir simplemente como una religión del cumplimiento, cumplo y miento, o una religión simplemente moralista, sino que este encuentro personal con el Señor Jesús, este encuentro que hemos tenido todos de diversas maneras a través de nuestra vida, yo específicamente en mi propia historia, a pesar de mi propia condición de pecador, sé que el Señor me va guiando para que pueda realmente llegar a la felicidad que Él promete y que nosotros llamamos vida eterna. Nosotros sabemos que es la salvación. La palabra salvación viene de la salud, de la palabra salud, de la palabra que nos indica un estado óptimo en el que los seres humanos tenemos que vivir.